En el retiro de iglesia, en el mes de octubre, estuvimos en uno de las plenarias hablando acerca de este pasaje, pero nos quedamos en la parte en la que se nos dice esa palabra del Señor a Moisés: escribe todo esto en un libro para memoria de Josué. Y estuvimos pues prestando atención a toda esa parte, a ese intercambio y a cómo Dios ya estaba trabajando en la vida de Josué. Sin embargo, vamos a continuar hablando acerca de los nombres de Dios, y hay un nombre que aparece justo al final en el versículo 15, el nombre de ese altar que edificó Moisés y que lo llamó Jehová Nisi. Jehová Nisi es un nombre que tiene mucho que decirnos también a cada uno de nosotros hoy, y si no fuera así, pues no habría elegido este nombre de Dios para que pudiéramos pensar en él y en todas las implicaciones que tiene. De hecho, si no fuera así, pues no estaría en la palabra del Señor y no habría recogido el escritor y el autor bíblico la importancia que tuvo este hecho dentro de la vida del pueblo de Israel. Pero para poder comprender la profundidad de esta declaración, de por qué Moisés decide poner Jehová Nisi a ese altar, vamos a tener que irnos un par de capítulos atrás, aunque lo vamos a hacer, espero, de una forma sencilla, y tampoco nos vamos a parar en todos los aspectos, pero sí remontarnos unos capítulos atrás, porque tiene mucho que ver este momento con el hecho de saber de dónde viene el pueblo y hacia dónde va. De hecho, me gustaría que meditáramos en tres aspectos. El primero, el que el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, es un pueblo sin Dios, y al mismo tiempo vemos a Dios que todavía no tiene a un pueblo. Pero vamos a ir viendo cómo ese pueblo va a ir descubriendo a Dios y Dios va a ir formando su pueblo. El tercer punto lo dejo para el final. Pero vamos a orar de nuevo y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos ayude a profundizar en su palabra. Padre, seguimos acudiendo a ti porque tú eres la fuente de toda verdad. Seguimos acudiendo a ti, Señor, porque tú eres el autor, tú eres el creador, tú eres el escritor, tú eres el inspirador y tú eres el continuador de tu palabra. Señor, gracias porque podemos acudir a ella sabiendo que tiene verdadero sentido y significado para nosotros hoy después de tanto tiempo. Y Señor, lo sabemos porque lo hemos experimentado. Desde esa seguridad queremos seguir pidiéndote, Señor, que tú nos hables a través de ella y tú sigas formando y conformando nuestra mente de manera individual, pero también como iglesia. Señor, te pedimos esto y te lo damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Decía que el pueblo de Israel no era todavía pueblo de Israel. De hecho, me he referido a él como el pueblo hebreo. Es así como se nos narra en el libro de Éxodo. Creo que todos los que estamos aquí sabemos qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y tuvo que salir de Egipto. Hay muchas películas y creo que todos tenéis en mente la película de los 10 mandamientos. A veces nos pasa que cuando vamos a referirnos a la salida del pueblo de Israel de Egipto, ya la mente se nos va. Vemos ahí a Charlton Heston, era, ¿no? El gran Moisés, allí ya nos lo imaginamos allí liderando el pueblo. Esa es la idea que tenemos de Moisés. Nos la hemos forjado a través de Hollywood, pero es la que nos queda. Por supuesto que no nos queremos quedar ahí, ¿verdad? Película preciosa, pero no queremos quedarnos en la película, queremos ir a la profundidad del mensaje de la palabra, que a veces puede quedarnos un poco disipado en medio de todo eso. El capítulo 14
del libro de Éxodo es el que nos narra cómo fue esa salida del pueblo hebreo de Egipto. Y me gustaría que fuéramos a él. Capítulo 14 de Éxodo, vamos a empezar leyendo en el versículo 9. Porque no solamente salió el pueblo de Egipto, un pueblo que había estado esclavizado durante muchos años, durante siglos, es liberado por la mano poderosa de Dios, pero cuando el pueblo sale, ocurre algo. Y ocurrió que Faraón se arrepiente y manda a su ejército a aniquilar ese pueblo que acaba de salir por el desierto. Así que en el versículo 9 se nos dice que siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que os sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y eran nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová, Dios de Moisés, dijo: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron
por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Qué otra cosa podría haber sido resultado de esta gran actuación de Dios que no el hecho de que el pueblo temiera al Señor y creyera en Jehová y en Moisés, su siervo? Ninguno de nosotros hemos estado en algo tan tremendamente espectacular como lo que el pueblo hebreo pudo experimentar en ese momento. Su clamor, sus quejas y sus miedos tornaron en una sensación de temor reverente a Dios ante su poder, de reconocimiento de que Jehová había peleado por ellos y que Moisés, su siervo, era alguien que realmente estaba guiando al pueblo, teniendo a Dios como aquel que estaba batallando. Pero la primera parte del capítulo 15, nada más terminar, en medio de ese cántico que encontramos de Moisés y María, nos va a adentrar en otra realidad bien diferente. Aquí hemos visto cómo ese pueblo que estaba siendo traído fuera de Egipto y de la esclavitud no creía todavía en Dios, y por lo tanto Dios no tenía un pueblo formado para que fuera continuidad de esa promesa a Abraham de que tendría un pueblo que fuera por bendición a todas las naciones de la tierra. Pero Dios ya está empezando a demostrar su poder y el pueblo está empezando a descubrir el poder de Dios. A partir del capítulo 15 se nos narra los versículos 22 al 24 cómo ese pueblo sale y se adentra en el desierto de Mara. 3 días andando por el desierto, y cuando llegan a Mara, el agua que encuentran allí era un agua amarga. ¡Qué decepción! Es que no hay otra cosa que se pueda pensar después de estar 3 días andando por el desierto. Yo recuerdo en Las Palmas, de Gran Canaria, el pequeñito desierto de Maspalomas, que si vas en verano, o cuando vayas, porque allí hay buen tiempo, siempre, estás un ratito andando por esas dunas, y cuando llevas 30 minutos allí, ya la sensación de estar en una tierra desértica empieza a hacer mella. No sé si alguno de vosotros habréis visitado algún desierto, pero si habéis estado allí y os tirarais 3 días andando por el desierto y llegáis a un lugar donde hay agua, que eso tiene que ser una bendición, pero de pronto encontráis que ese agua está amarga y que no se puede beber, posiblemente reaccionaríais de la misma forma que reaccionó el pueblo. ¿Para qué nos ha sacado del desierto para venir aquí y que muramos de sed, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestro ganado? Mira, Moisés, lo que has hecho. 3 días después de experimentar el que Dios abriera las aguas del Mar Rojo y que pasaran en seco. 3 días después de experimentar el poder de Dios y de decir que el pueblo creyó a Jehová y creyó a su líder. Pasan 3 días y viene el primer obstáculo y de nuevo el pueblo se enfrenta a Moisés y de nuevo el pueblo se enfrenta a Dios. Pero Dios está educando a su pueblo. Y empieza a decirle, y quiero que vayáis a los versículos 22 al 24. Porque allí se nos dice que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y entonces Dios escucha el clamor de Moisés y le mostró un árbol. Versículo 25. Y Moisés lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí dio
estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y a partir de ahí salen y llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Es interesante que Dios empieza a decirle al pueblo: tú ocúpate de mí, que yo me preocupo por ti. En medio de la necesidad, Dios está cuidando de su pueblo. Y en segundo lugar, fijaos cómo Dios empieza a preparar el pensamiento del pueblo y el corazón del pueblo antes de darle la ley. Hasta el capítulo 20 no llegará ese momento del Sinaí. Pero Dios ya está diciéndole al pueblo: ocúpate de obedecerme, ocúpate de servirme, ocúpate de poner en práctica las leyes que yo te doy, y entonces yo me voy a ocupar de ti y voy a hacer algo en medio tuya. Así que ellos están disfrutando, experimentan por segunda vez del poder de Dios, y allí están con esas 12 fuentes de agua y esas 70 palmeras disfrutando de la bendición de Dios. Pero el capítulo 16 nos dice que pronto salen y llegan al desierto de Sin, versículos 1 al 3 del capítulo 16. A los 2 meses y medio de haber salido de Egipto, llegan allí y de nuevo el pueblo levanta otra queja contra Moisés y contra Aarón. No tenemos comida. Y de nuevo la queja es la misma. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y entonces de nuevo Moisés va ante Dios, presenta la queja del pueblo, y ¿qué hace Dios? Les provee carne y maná. Y a partir de ahí el pueblo estará 40 años siendo sustentado por el maná que Dios cada día le dará. Pero en el capítulo 16, en el versículo 8, ya hay una advertencia. Dios le dice a Moisés: estas quejas no son contra ti, sino que son contra mí. 16:8. Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Y Moisés dice: porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor Jehová. Así que ese es el precedente de que ahora, después de haber sido suplida su sed, después de haber sido suplida su hambre, vemos en el capítulo 17 que tienen que enfrentar una batalla. Y entonces, cuando vuelven a enfrentar una situación diferente, el pueblo vuelve a quejarse. Pero ahora en forma de exigencia. Porque como el agua ya se le había dado, ahora ya no dicen ¿qué vamos a hacer? Directamente le dicen en el versículo 2 a Moisés: danos agua para que bebamos. Ya hemos pasado por esta, así que sabemos que Dios puede darnos agua, que nos dé agua. Y de nuevo, Moisés vuelve a advertirle: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Y ellos insisten: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y entonces Moisés vuelve a hacer brotar agua de la peña de Oreb. Pero fijaos cómo el pueblo, poco a poco, sigue descubriendo el poder, la paciencia y la misericordia de Dios, y que Dios no les ha sacado de allí por gusto y por capricho, sino que tiene un plan
perfectamente trazado para cada uno de ellos como pueblo. ¿Cuántos milagros hizo Dios delante del pueblo? ¿Y cuántas veces tuvo que volver a ver Dios cómo ese pueblo, cuando encontraba un nuevo tropiezo, cuando encontraba una nueva pega, cuando encontraba una nueva dificultad, empezaba a quejarse de nuevo contra el Señor? Así hemos llegado al capítulo 17. Esa es la puerta de esa lucha que tienen que enfrentar contra Amalek. Así que ahí tienen ya una palabra del Señor. Y ahí es cuando Moisés sube a la montaña con Aarón y Hur, y Josué lidera la batalla contra el ejército para pelear contra ellos. Ganan la batalla, y es cuando ganan esa batalla que en el versículo 15 leemos que Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Fijaos la profundidad y la importancia de este nombre. Yahvé sacó a un montón de personas de Egipto, un pueblo que estaba esclavo y sin Dios. Y me gustaría que pudiéramos pensar por un momento en algo, viendo el recorrido del pueblo desde que ha salido de Egipto hasta que ha llegado a esa batalla contra Amalek, la gana y este altar es levantado. ¿Pensáis que Dios conocía el camino por el que estaba enviando a su pueblo? No quiero que lo contestéis, simplemente pensadlo. ¿Conocía Dios el camino por el que estaba guiando y enviando a Israel tras salir de Egipto? Porque es Dios quien le dice al pueblo por dónde tiene que ir. ¿Sabía Dios que iban a necesitar agua? ¿Sabía Dios que iban a necesitar comida? ¿Sabía Dios que tenían que enfrentar, esta es la primera batalla, todas las que vendrían después? Creo por vuestras miradas y por algunos asentís que estamos de acuerdo en que Dios lo sabía todo, ¿cierto? Pues si Dios lo sabía todo, entonces hay algo que tenemos que reflexionar de todo esto. Dios envió a su pueblo por ese camino y además lo hizo por varios motivos, a la luz de esa respuesta que hemos dado y a la luz de lo que vemos en la palabra de Dios. En primer lugar, el pueblo comenzó a descubrir quién era Dios. Dios estaba de alguna forma, como dijo el profeta Oseas, atrayéndoles con cuerdas de amor, poniendo remedios en lugares por donde sabía que pasaría su pueblo. Me llama mucho la atención ese árbol en las aguas de Mara. Pareciera que Dios lo había puesto allí, como diciéndole, tú aquí plantadito porque mi pueblo va a pasar por aquí y va a necesitar agua, esta agua está amarga, Moisés te va a coger, te va a poner en el agua y estas aguas van a ser sanadas y la van a poder beber. No quiero decir que así fuera. Pero Dios ya estaba mostrándole a Moisés el remedio para la solución al problema. Dios no solamente tiene poder para librarlos y librarnos de los egipcios, de modo figurado, sino que es un Dios que se muestra en este camino como un Dios que sana, como un Dios que provee, como un Dios que libra, como un Dios que batalla. Y es ahí donde esa promesa a Abraham empieza a tener sentido. De ti haré una gran nación para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dice un comentarista, Motier, en su libro, acerca del libro de Éxodo. Y me gustaría que lo escucharais porque lo voy a leer literalmente. Todo lo que el Señor hace por su pueblo establece un testimonio convincente para el mundo y esto es uno de los propósitos detrás de la obra de Dios. Si el Señor los hubiera guiado por el camino de los filisteos, en vez de haberlos llevado por el desierto, para quedar atrapados en el Mar Rojo y subyugados a la decepción de Mara, al hambre de Sin y a la sed
de Refidim y al ataque de los amalecitas, entonces no tendrían nada con lo que convencer al mundo. Cuando yo leí esto, dije, espérate que esto hay que meditarlo con tranquilidad. Y seguí leyendo el libro de Éxodo. Y fijaos qué pasa en el capítulo 18, los versículos del 8 al 11. Termina esto, siguen por el camino y Moisés se encuentra con su suegro Jetro, que recordáis que era de Madián, que no era hebreo. Versículo 8 del capítulo 18. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los habría librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Hermanos, ese es el testimonio del pueblo de Israel como inicio de ser de bendición para todas las naciones de la tierra. El pueblo tuvo una experiencia que compartir. Los nombres que pusieron a todos los lugares antes de llegar a ese Jehová Nisi, fijaos, Mara, amargura; Masá, prueba; Meriba, rencilla. Y la pregunta que el pueblo se hace antes de empezar la batalla, en el capítulo 17 y versículo 7, a pesar de todo lo que habían pasado, es: ¿está Jehová con nosotros o no? Pregunta, tiene tela la pregunta. Después de todo eso, se preguntan: ¿está Jehová con nosotros o no? Por eso Moisés reconoció a Jehová como Jehová Nisi, mi bandera. A partir de ese momento, el pueblo ya se podía sentir posesión de Jehová. Cuando alguien enarbola una bandera, ¿qué está haciendo? Estamos un poco cansaditos de peleas entre banderas últimamente. ¿Qué es lo que alguien hace cuando levanta una bandera, sea la que sea? Sea la de un país, la de una zona, la de un armador, la de un equipo de fútbol, de baloncesto, de cricket, de lo que sea. ¿Qué hacemos cuando ponemos una bandera en alto? Identificarnos con lo que esa bandera simboliza y significa para nosotros. Es como: yo soy uno más de estos. ¿Cierto o no? Los que la cuelgan en sus terrazas también, aunque no la levanten, ya están en alto. ¿Qué es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo con este nombre? No vengo en nombre propio, no vamos en nombre propio. Esto no es cuestión de Moisés, esto no es cuestión de Josué, esto no es cuestión de un pueblo hebreo, esto es cuestión de que el Señor es quien está peleando por nosotros y quien va delante nuestra. Y eso es lo que Moisés está declarando. A partir de ese momento, el pueblo tiene un Dios que va delante de él, porque el que lleva el estandarte, ¿dónde va? El primero. Hermanos, este nombre es una confianza tremenda y profunda para el pueblo de Dios, porque todas las batallas que tienen que seguir enfrentando van a tener ese estandarte que va delante de él, ese Dios poderoso que está librando las batallas por su pueblo. Hermanos, esto creo que tiene que hacernos reflexionar tremendamente a nosotros como iglesia y a cada uno de nosotros como individuos. Porque hemos cantado a lo largo de esta mañana acerca de Jesucristo. Hemos cantado de aquel que fue clavado en la cruz y que fue levantado, otra imagen simbólica, para que creyendo en él podamos tener vida eterna.
Y nadie que no haya experimentado a Jesús en su vida puede tener a Dios como su estandarte. Nadie que no haya experimentado la salvación de Dios en sus propias carnes puede decir: Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera, Él va delante de mí peleando por mí. Porque Dios es un Dios de pueblo, pero Dios es un Dios de individuos antes que de pueblo. Dice la Biblia que tú nunca serás lo suficientemente bueno para merecerte la vida eterna. Que tú nunca serás lo suficientemente justo para que Dios tenga compasión de ti y diga: mira qué bueno he sido, mira qué buen chico, mira qué buena chica, mira qué vida ha llevado. Pero si es para comérsela, anda, entra, pasa. Ese no es el camino. Dios no nos ve así. En primer lugar, porque no lo somos. Y en segundo lugar, porque Él nos ve así solamente a través de la sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que Jesús se entregó y murió por ti. Él fue levantado como estandarte, crucificado públicamente, para que tú puedas vivir y tener vida eterna. Ese es el comienzo. Jóvenes, aquellos que habéis nacido dentro de la iglesia, que estáis descubriendo poco a poco cómo Dios actúa en vuestras vidas, no olvidéis que llegará un momento en el que tendréis que decir: Dios es mi estandarte. Pero quizás eso pase porque antes tengáis que preguntaros: ¿está Dios conmigo? ¿O está solamente con mis padres? Dios quiere que vosotros forméis parte de ese pueblo, con conocimiento propio, con voluntad propia y por decisión propia. De la misma manera, tienes que preguntarte de forma individual: ¿soy consciente de que quizás, vamos a ponerlo en un quizás muy grande, ¿vale? Pero quizás las dificultades por las que estás pasando sea precisamente el camino que Dios tiene preparado para tu vida? Porque quiere que lo experimentes de una manera diferente, más profunda y más real. Porque quiere que experimentes en primera persona su poder en medio de esas necesidades. Yo estoy convencido de que en mi vida así es y seguirá siendo. Y no quiero olvidarme de eso. Pero hermanos, a veces tenemos testimonio que compartir con los demás porque hemos pasado por situaciones y hemos experimentado el poder de Dios en medio de nuestras vidas. Cuando preguntamos: ¿alguien quiere tener un testimonio acerca de Dios? Y nadie dice nada, a mí eso me preocupa. Digo, o han experimentado poco, que es el peor de los casos, o a lo mejor es que le da vergüenza, que es el mejor de los casos. ¿Estás experimentando el poder de Dios en tu vida? ¿Estás pasando por una situación que no entiendes, que no comprendes? Que posiblemente diga: ¿y para qué estoy yo aquí? Mejor hubiera sido que hubiera muerto hace tanto tiempo. Mejor hubiera sido que me hubiera quedado donde estaba. Para eso me ha traído el Señor hasta aquí. Y el Señor está diciendo: es que no te enteras, hijo mío. Es que es por ahí precisamente, por donde quiero que vayas, para que aprendas a estar bien cogido de mi mano, para que experimentes que yo soy tu sanador, tu sustentador, como hablamos la semana pasada y seguimos hablando en esta semana. Ahora viene la parte más dura, la parte que nos toca como iglesia. Habéis dicho todos que sí, Dios sabía por dónde estaba guiando a su pueblo, que Dios sabía lo que iban a necesitar, lo que iban a pasar y que iban a tener que aferrarse a Él. ¿Es posible que Dios esté actuando y haya actuado con nosotros como iglesia de la misma manera? ¿Es posible que estemos aquí y que todo lo que ha ocurrido años atrás sea el camino que Dios quería
¿Es posible que es por ahí por donde Dios quería guiarnos? ¿Es posible que Dios supiera lo que iba a pasar, pero que también supiera cómo Él iba a proveernos? ¿Cómo Él quería sanarnos? ¿Cómo Él quería acompañarnos? ¿Cómo quería Él que experimentáramos que no es por el líder, que es solamente por Dios? Porque a menos que estemos convencidos de eso, ¿sabéis lo que va a pasar? Que al más mínimo tropiezo nos vamos a volver a quejar contra Dios. Y Dios no quiere que sigamos quejándonos. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, a pesar de que las circunstancias no cuadren con lo que nosotros pensamos. Que nos fortalezcamos como pueblo y que seamos un pueblo con un Dios, con Jehová Nisi, que va delante nuestra, que Él es quien pelea la batalla, que Él es quien va a estar delante nuestra. Que no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ha hecho y va a hacer. Que no se trata ni de ti ni de mí, que se trata solamente de Él. A veces, hermanos, estamos levantando banderas continuamente. La bandera de nuestra denominación, la bandera de Pablo Neruda, la bandera del ministerio tal, la bandera del ministerio cual, de la asociación tal, que todo eso está muy bien. Pero solamente tenemos una bandera. Y hagamos lo que hagamos, desde el ministerio que hagamos, desde la asociación que sea, desde la misión que sea, o desde el grupo que sea, tenemos que aprender a coger todos la misma bandera. Es el nombre del Señor, es la experiencia de Dios la que queremos compartir con este mundo. Y a veces, hermanos, hace falta también que nos convenzamos de que estamos todos bajo una misma bandera y que como iglesia nos debemos solamente a Dios. Y cuando perdemos eso de vista, cuando dejamos de mirarle a Él, empezamos a mirarnos los unos a los otros. Y la semana que viene hablaremos de Shalom, el príncipe de paz. Hay un texto, hermano, que me gustaría que todos pudiéramos leer. Creo que va a ser proyectado. Y es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Donde la palabra nos dice que somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos convencidos de que somos un pueblo adquirido por Dios? Cada uno de nosotros podríamos decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros podríamos decir, Él es mi Dios. Pues entonces, abrochémonos, porque Dios quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que antes no éramos pueblo, y que ahora somos pueblo. Que ahora, a diferencia de entonces, en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano y hermana, querida iglesia, es mi deseo que podamos seguir adelante con el Señor como nuestra única bandera y pidiéndole, como seguiremos reflexionando esta semana en los minigrupos, que Él nos ayude a recordar todas aquellas veces que Él ha estado proveyendo y actuando en medio de las dificultades, que podamos identificar aquellas situaciones de iglesia que posiblemente estamos mirando desde el dolor y que empecemos a cambiarlas por acción de gracias y decirle, Señor, no lo entiendo, pero gracias porque hemos pasado por esto, porque hemos podido experimentar tu poder de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Amén.